Sobre el altar te entregaste, roto cual pan, perdido cual vino, maravilloso rescate, Cristo Jesús. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy, miércoles 12 de marzo, en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y qué mejor que dedicar nuestro día, empezar o finalizar nuestro día estudiando lo que nos dice la Biblia. Y en cada uno de esos momentos el Señor nos reta, nos lleva a conocerle, nos lleva a obedecerle y juntos estar aprendiendo estas verdades bíblicas. Les enviamos un afectuoso saludo, agradecemos a cada uno sus comentarios, el que nos escriban, desde donde nos están escuchando. Les invitamos a que puedan seguir escribiéndonos. La verdad nos da muchísimo gusto leerlos y les enviamos un saludo a donde ustedes nos estén escuchando, si es en Colombia, en Cuba, República Dominicana, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, inclusive aquí en el país de México. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes. El estudio de hoy lleva por título Consuelo en la Resurrección, estando en Juan 20 del 11 al 23. Así dice la palabra del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los detuviereis, les son retenidos. Consuelo en la resurrección. Algo que nos debe de dar mucha esperanza es que cuando nosotros pasamos por diversas complicaciones, por diversos problemas, no estamos solos. Pero es ahí cuando nos cuesta entender también los planes de Dios. Nos cuesta entender lo que es la voluntad perfecta de Dios. De manera que es ahí donde la palabra nos lleva a recibir nuestro consuelo, nuestra ayuda, y no solamente se queda ahí, sino que nos direcciona a conocer quién es nuestro Salvador, de quién viene esa ayuda. Y vamos a estar viendo 3 puntos, siendo el primero, consuelo en la resurrección 1, que nos lleva a Jesús. Dice el verso 11: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar adentro del sepulcro. Posiblemente María fue a decirle, avisarle a Pedro y a Juan. Ellos fueron corriendo, fueron rápido, y ella fue atrás de ellos. Y al llegar, obviamente, ellos regresaron porque Juan había confiado en que Jesús había resucitado, pero como tal no había ni entendido lo que estaba sucediendo. María, ella preocupada, se queda llorando junto al sepulcro. Y dice que mientras ella lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Obviamente no reconoció que eran ángeles, pero dice que uno estaba a la cabecera y el otro a donde estaban los pies, donde se había puesto el cuerpo de Jesús. Y dice el verso 11, que le dijeron esos ángeles: ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? Y ella dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Obviamente María no sabía lo que estaba pasando y ella pensaba con desesperación que
se habían llevado, habían robado el cuerpo de Jesús. Todavía no entendían todo lo que estaba sucediendo en este momento. Pero de ahí se acercó otra persona y le preguntó lo mismo. Ella no identificó que era Jesús, dice el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y dice el verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella obviamente pensó en su confusión que era el encargado del sepulcro, era el hortelano. Y su respuesta fue decirle, Señor, si tú la has llevado, dime dónde la has puesto y yo le llevaré. Ella, decidida, quería asegurarse que el cuerpo de Jesús tuviera un final adecuado, o sea, que no fuese profanado. Y es más, si a ella le correspondía, o sea, ella llevar el cuerpo nuevamente, acomodar y de acuerdo a los usos y costumbres judíos, quedar impura por un tiempo, porque cualquier judío que tocase el cuerpo de alguien fallecido quedaba impuro. Entonces ella estaba consciente de todo lo que iba a suceder. Entonces ella dice, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Yo lo llevaré. Y en ese momento dice que Jesús le dijo, María, o sea, ella reaccionó en ese momento y de manera instantánea desaparecieron todas sus dudas y toda su confusión y todo el dolor, porque en ese mismo momento le dijo Raboni, y esta expresión es una forma fortalecida de decir rabí, y se ocupaba o se usaba para expresar una reverencia suprema y un gran honor, de manera que aquí estaba ella llena de alegría, de alivio, y más porque estaba viendo que Jesús estaba vivo. Y posiblemente por lo que nos dice el verso 17, que Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, se infiere que ella quería asirse de él, o sea, ella quería agarrarlo y prácticamente no dejarlo ir porque estaba diciendo, Jesús está acá, no han profanado su cuerpo, resucitó, venció la muerte. O sea, un asombro mayor. Pero Jesús, en lugar de que le permitiese esto, directamente la comisiona, ve a dar la noticia. Y es que cuando nosotros nos enfocamos en buscar lo que nos dice la Biblia, vamos a encontrar consuelo en cualquier tipo de situación que nosotros nos encontremos. Y ese consuelo que es en la resurrección, porque como vimos en el día de ayer y hemos visto desde el domingo, desde el sacrificio de Jesús, que es la obra consumada de su entrega y para nosotros el regalo de la salvación, la resurrección corrobora ese sacrificio, pero nos da una seguridad, porque recordemos lo que leíamos en Corintios, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, pero existe la resurrección, se dio la resurrección, Jesús resucitó y nuestra fe es verdadera, tenemos una fe firme. Entonces, nuestro consuelo, cuando nosotros miramos a Jesús, miramos su resurrección, nos apoyamos y nos refugiamos en ella, es que nos lleva a conocer directamente a Jesús, como nos dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente a Jesús nosotros debemos de ver. Y eso también nos recuerda lo que nos dice primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero nos dice previamente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos de ¿qué? Humillarnos delante de Él y entregar toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús venció la muerte. Y en eso recibimos consuelo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, consuelo en la resurrección. 2, que cambia nuestra tristeza. No solamente conocemos a Jesús y principalmente debemos de conocer quién es Jesús, porque en Él se fundamenta nuestra fe. Dice el verso 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Aquí pasa algo. Los discípulos estaban, si lo leemos también de los otros evangelios, los discípulos ellos estaban muy preocupados, ellos estaban muy tristes, ellos tenían miedo, ellos estaban reacios ante la idea de que Jesús resucitó. Es más, se oponían a todos esos comentarios y les llevaban la contraria a las mujeres que llegaban a decirle que Jesús resucitó. E inclusive
No le creyeron a los dos judíos que de la historia del camino de Maús cuando llegaron a decirles, nosotros estuvimos con él, nos hablaba a lo largo del camino y nosotros lo reconocimos cuando él partió el pan. Y es que nos dice que ellos tenían miedo. Si su maestro había sido asesinado, le habían quitado la vida en la tortura más cruel de toda la historia. Realmente esa tortura romana era de lo peor. Entonces prácticamente ellos decían, en cualquier momento van a venir por nosotros. Entonces prácticamente estamos contando las horas de nuestra vida y tenemos miedo. Ellos tenían miedo, ellos tenían preocupación, ellos estaban tristes, ellos estaban desesperados. Pero nos dice que en ese momento vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros estamos en complicación, cuando nosotros estamos en dilemas, cuando nosotros estamos en dificultad, la paz de Dios es la que nos debe de llevar a entender y reconocer que es su obra perfecta en nuestras vidas, que es su misericordia, que es la que cambia nuestra tristeza. Y ese es un mensaje en el cual nosotros debemos de tener tranquilidad, debemos de tener una esperanza segura. Pero dice en Lucas 24:41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos todavía tenían esas dudas, ellos todavía tenían ese pesar con respecto a qué es lo que estaba sucediendo. Y Jesús les quita, Jesús les disipa todas estas dudas. Y dice el versículo 20 de Juan, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Su tristeza cambió cuando fueron llevados a Jesús en el consuelo de la resurrección. Pero ellos entendieron que su esperanza no se fundamenta en algo pasajero, sino se fundamenta en algo verdadero, quien es Jesús, aquel que venció a la muerte, aquel que nos da vida, aquel que nos da perdón de pecados y nos comisiona a predicar y a obedecer. Pero es normal que nosotros estemos tristes, somos seres emocionales, pero no nos debemos de sumir en esa tristeza, sino que debemos de confiar en la obra perfecta de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último punto, consuelo en la resurrección 3, que nos comisiona a obedecer. Dice el verso 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús le está comisionando ¿a qué? A que ellos vayan a predicar. Ellos vayan a compartir. ¿Por qué? Porque ellos ya entienden todo lo que ha pasado. Ellos ya no tienen dudas. Ellos son amigos de Jesús. Y es que todo el momento del ministerio de Jesús se había referido a ellos como sus discípulos. Pero a partir de aquí ya eran hermanos. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Jesús pertenecemos a la misma familia. Cuando le dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús es nuestro hermano mayor, nosotros somos los hermanos menores. Y aquí en este momento les manda que ellos vayan con toda calma, con toda tranquilidad, a compartir. Obviamente les dijo, espérense, van a recibir el Espíritu Santo. Pero ellos estaban, ¿qué? Obedeciendo. Ellos iban a obedecer todo lo que Jesús les encomendó. De manera que nosotros conocemos qué es lo que sucede después. Él les dice, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones. En cualquier lugar en el que nosotros nos encontremos debemos de predicar del Evangelio. No solamente eso, sino que debemos de permanecer en la verdad. Debemos de fundamentarnos en esa verdad y llevar a otros a que conozcan de esa verdad. Y dice el verso 22, y les habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este acto fue puramente simbólico y profético. Así como sopló, así llegó en un viento fuerte el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, confirmando que iban a predicar. Y termina el verso 23, a quienes remitierais los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Debemos recordar esto, solamente Dios puede perdonar pecados, nosotros no podemos perdonar pecados. Lo que está diciendo acá es que cualquier creyente está comisionado a predicar que todos nos debemos de arrepentir genuinamente y debemos de creer en el Evangelio, y que Dios es el único que perdona todos los pecados. Eso es una verdad, pero también advertir que aquellos que rechazan a Jesús
morirán en sus delitos y pecados. Esa es una realidad que nosotros debemos de tener. Es un consuelo para aquellos que aceptan el Evangelio, pero no es un consuelo, sino que es una condenatoria para aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. De manera que nosotros recibimos consuelo en la resurrección. Nos lleva a conocer a Jesús, nos lleva a entender su verdad, nos lleva a cambiar nuestra tristeza, nuestra preocupación, nuestra desesperación. Nos lo cambia en una paz, en una seguridad, en una esperanza inamovible que nos comisiona a obedecer, nos comisiona a entender de ese mensaje que está solamente en Jesús y que debemos de predicar. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Salud. Sobre el altar te